gusta el chile. Mis amigos, soy Benjamín. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picar. Además, tenemos que iniciar nada más y nada menos que con el asunto de la Suprema Corte. Y le vamos a dar continuidad al asunto de Pemex, que pues sí, efectivamente todo parece indicar que habría ganado, y lo dejaré entre comillas, Ricardo Aldana. Alguien que para prácticamente todos los petroleros no tendría ni siquiera que haberse registrado, porque no cumplía ni siquiera con los requisitos. Entonces, hoy vamos a platicar con dos petroleros que traen cada uno sus respectivos casos, pero haciendo alusión a que las cosas en la Secretaría del Trabajo pues han sido extremadamente laxas, que no se... que ellos quizás, creo que el mensaje que dejan es que esperan o esperaban mucho más por parte de la Secretaría del Trabajo. Así que póngame mucha atención porque hoy será un programa lleno de muchas cosas. Yo le inicio pidiendo, como todos los días, que nos eche la mano suscribiéndose si le gusta la forma en la que decimos las cosas, si le gusta la forma en la que compartimos la información. Manitas arriba, déjeme todos los comentarios aquí abajo. También inicia el año nuevo del tigre, ya hoy es el año nuevo del tigre de agua. Ya se acordarán, usted me pidió que habláramos sobre el año del tigre, les hicimos un video sobre el año del tigre y hoy arranca, mi hermano. Hoy arranca el año del tigre, así que pendientes, que vienen, ahora sí que le diría yo, vienen muchas turbulencias. Empiezo a saludarles por acá. Braulio, muchas gracias. Ya empezamos a recuperar la voz. Aquí andamos un poquito con voz sensual. Les digo que los quiero seducir el día de hoy. Dice Axel, con ese tono de la vez se te ven tus labios como cianóticos. Pues, ok. Gracias. Dice Amiundo, diputados y senadores tirando cortinas de humo para alargar la agenda de la 4T. Emma nos manda saludos desde Sinaloa. Otra vez la payasta de Lili Telles, dice Valentín Franco, dice Ash Pemex Nazi. Creo que el tema de Pemex a muchos ya nos molestó, como que dijimos, no, le teníamos tantas esperanzas y es como de, ay, pero bueno, seguiremos dando. Aquí dice Petro Martínez, arrastrado a los youtubers. No, mi hermano, yo estoy bien sentada, fíjate. No, yo estoy sentada. ¿Tú te estás arrastrando? Pues cada quien se arrastra como quiere, pero yo ando sentada, hijo. Yo ando bien sentada. Nos dicen acá, Celestino, eso es lo mejor de su partido. No manches, mejor me aviento las vías del metro. Es más seguro que Jalisco, dice Celestino Rosas. Mar Buen dice, creo que todos esperábamos más de la Secretaría del Trabajo. Qué decepción, y se me alcalde ni a Florero llega. Y nos mandan saludos de Chihuahua. Muchas gracias a Adrián Baeza. Y también nos mandan saludos desde el Valle de Texas. Y bueno, quiero seducir a la chilebanda. Es correcto, mi querido Miguel Lozano. Pues vamos a darle, vamos a iniciar. Que aquí en la Virgen atacó a Gilberto Lozano otra vez. Ya eso debería considerarse tragedia griega. Pero bueno, vamos a iniciar con el asunto de la Suprema Corte. El tema con la Suprema Corte es necesario que lo platiquemos, porque recordarán que un grupo de diputados, particularmente del PAN y del PRI, estamos hablando de Santiago Krill y de Rubén Moreira, habrían impugnado la pregunta por la revocación de mandato. Si usted no se acuerda, ahorita se me olvidó incluso descargarla, dije, le voy a descargar. Habrían impugnado la pregunta para la revocación de mandato. ¿Por qué? Pues alegaban que la pregunta, como se había aprobado, ponía en juego el ejercicio democrático y que entonces, en vez de que se hablara de una revocación, pues se hablaba de una ratificación y empezaban a hablar de estas teorías de que la pregunta incitaba a una reelección y que sí, que sí, no. Bueno, el asunto es que buscaban declarar inconstitucional esta pregunta y pedían que la Suprema Corte la cambiara. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pues no se les hizo, porque la Suprema Corte el día de hoy, pues sí, se presenta un proyecto en el que la intención parecía que sí era cambiar la pregunta. El proyecto que se presenta daba a entender que sí podría haber sido viable que se cambiara la pregunta por la revocación de mandato, alegando que pues el argumento solamente era el de revocar, no de ratificar, que fue un pleito que se tuvo ahí entre los senadores y los diputados. El tema es que, entre que son peras y son manzanas, aquí le estoy poniendo en pantalla la pregunta, cómo era, e incluso intenté simplificársela un poquito, basándome en el propio documento, pues intento un poco simplificarle la cosa. La pregunta, ahí usted la está viendo, esta pregunta intentaban los legisladores del PRI, PAN, PRD,
que se cambia, o sea, que se cambiara, que se eliminara la última parte que dice o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo. Algunos argumentaban que pues si esto que si se quitaba, pues no hacía ningún empache, que no tenía ningún daño. Otros decían pues más vale que sobra que falte, etcétera. Otros decían pues es que es redundante, etcétera. El asunto es que la propuesta de PRI-PAN-PRD era que se quitara y que la pregunta se simplificara y se quedara exclusivamente en el que se le revoque el mandato por la pérdida de la confianza. Punto. Y pues se daban esas dos opciones. Yo ahí ya le intenté simplificar un poquito, que evidentemente está de acuerdo en que el presidente Andrés Manuel López Obrador se vaya. Pues si usted quiere que se vaya, ¿está usted de acuerdo en que el presidente, más bien, está usted de acuerdo en que el presidente se quede? Si usted está de acuerdo en que el presidente se quede, pues es que sí, y ahí le pondrá que sí, que será que siga en la presidencia de la República. Si usted no quiere que el presidente se quede, pues será lo que le señalo como un no, que será el que se le revoque el mandato por la pérdida de confianza. Y hay que entender que este efectivamente es un ejercicio de revocación, no de ratificación. De forma lógica, si no se revoca, se ratifica, pero el ejercicio se llama revocación y lo tenemos que entender exactamente así, porque esta es una herramienta que nos va a servir en el futuro, no solamente en el presente, sino en el futuro. Si no queremos a un gobernante porque lo consideramos un mal gobernante o porque perdió nuestra confianza, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a correr. Yo creo que sí se debería de hacer, y aquí le voy a ser muy honesta, creo que sí se deberían de hacer ciertos arreglos o reformas, porque esto solamente aplica para el presidente de la República. Y creo que somos muchos los que queremos que esto aplique, pero también para gobernadores o senadores. Gobernadores o senadores, creo que nosotros somos muy claros en que el poder no debería de ser eterno, y quienes ostentan un poder por 6 años y a quienes no se le está sometiendo su revocación son a los senadores, que son por 6 años, y a los gobernadores, que también son por 6 años. Entonces, creo que se tendría que hacer ahí una reforma en donde esto, pues la reforma tendrían que aplicar a los congresos locales para gobernador y a nivel federal también para senador, pero al momento solo aplica para presidente. Y pues vamos aprendiendo a utilizar la herramienta como debe de ser, y la herramienta es herramienta de revocación. El tema es que, pues la pregunta la querían cambiar y entre que son peras y son manzanas, no se les hizo. No se les hizo, y hay un sentido muy lógico por el cual no se les podía y no se les debía de hacer. ¿Por qué es? Y muchos dirán, pues, ¿por qué? Y me preguntarán, pues, ¿por qué sería lógico no cambiarla? Porque quizás aquí en el chat no falte el que diga, es que se tenía que cambiar la pregunta. Yo le voy a decir por qué. Porque ya se firmaron los formatos. Y los formatos se firmaron con esa pregunta que querían cambiar. Usted recordará el formato. El formato tenía que contemplar la pregunta tal y como viene en la boleta que le acabo de enseñar. La pregunta del formato tenía que contemplar justamente este texto. Entonces, legalmente, hubiera sido un problema si la Suprema Corte decide cambiar la pregunta, porque entonces no coincidiría la pregunta que cambia la Suprema Corte con la pregunta que se solicitó en los formatos que ya avaló el INE. En un 30% físicos, porque también hay que ser muy específicos con eso. No coincidiría. Y ahí tendríamos un problema legal. Esto parecía que el único que lo había tenido claro era el propio ministro de la Suprema Corte, porque escuchaba los posicionamientos de ministros que habían antecedido al ministro presidente Saldívar y decían que pues que sí que había que cambiarla porque pues no era lógico que fuera tan redundante, porque eventualmente era ejercicios de revocación o de ratificación, y que si se va a hacer el ejercicio es para sacar, no para mantener. O sea, tenían un argumento, pues uno dirá, pues sí, este argumento es válido, pero el único al que le pasó por la cabeza el que la pregunta ya se había hecho en las solicitudes de firmas, en que ya se habían avalado las firmas, al único que le pasó eso por la cabeza fue el ministro presidente de la Suprema Corte. Así que escuchen un poquito el fragmento de cómo el ministro presidente de la Suprema Corte expone su punto y deja claro que no podemos pasar por alto que es una pregunta que ya se hizo para solicitar el procedimiento y que ya está el curso el tema. O sea, si esto se iba a tomar, si esto se iba a decidir, tenía que ser antes de que los formatos del INE empezaran a circular para solicitar el proceso. Porque a estas alturas
Cambiarlo, pues ya está muy viejo. Escucha esto. En primer lugar, quiero felicitar al ministro ponente Jorge Pardo por su proyecto. No acostumbro felicitar a las ponentes y a los ponentes porque me parece un tanto chocante felicitarnos por hacer nuestro trabajo, lo que es nuestra obligación. Pero en este caso voy a romper mi tradición porque me parece que es un proyecto muy bien elaborado, muy claro, en un asunto complicado y además lo hizo en un tiempo muy breve. Mi reconocimiento al señor ministro. En segundo lugar, creo que debemos tener claro que estamos en un tema de interpretación constitucional, no de retórica constitucional, no de ideologías, de qué nos parece o qué no nos parece mejor, qué debió haber hecho mejor el legislador que no hizo, sino si la pregunta que tiene el legislador, partiendo de la base de una presunción de validez que tienen todas las leyes, viola o no el texto constitucional. Si esta pregunta es violatoria a la Constitución porque no hay interpretación posible que la haga compatible con la Constitución. Ese es lo que nos toca decidir. Con todo respeto, muchas de las expresiones que he oído aquí pues son muy retóricas de democracia, de participación, de lo que nos parece que hubiera sido mejor, pero creo que la interpretación de las y los jueces constitucionales tiene que ser muy rígida, muy sólida, muy contundente, precisamente con una cadena argumentativa. El proyecto propone declarar la invalidez del artículo 19, fracción quinta, en la porción normativa o sigue en la presidencia de la República hasta que termine su periodo y algunas otras porciones normativas con el argumento que desnaturaliza la figura constitucional de revocación de mandato. Yo no comparto la invalidez propuesta. En primer lugar, me parece que debemos tener claro qué dice la pregunta. La pregunta dice, ¿estás de acuerdo en que al presidente o presidenta de los Estados Unidos mexicanos se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Y he escuchado varias opiniones en el sentido de que la consecuencia de votar en contra de la revocación de mandato es que siga el presidente de la República hasta que termine su periodo. Esta es la consecuencia natural. Sin embargo, cuando la consecuencia natural se pone en la pregunta, entonces ya deviene inconstitucional. Me parece una interpretación tanto cuanto forzada. Si la consecuencia natural se incluye en la pregunta, pues no veo dónde está la desnaturalización de nada cuando es la consecuencia natural propiamente la revocación de mandato. Pero tengo en concreto los siguientes argumentos en contra del proyecto. En primer lugar, existe una libertad configurativa del Congreso de la Unión para formular la pregunta. Obviamente, no es una libertad configurativa absoluta. En un régimen constitucional no hay libertad configurativa absoluta de ningún órgano, ni siquiera del constituyente hoy, que está sujeto a lo que marquen las normas internacionales de derechos humanos. Entonces, tratar de derivar la inconstitucionalidad con que la libertad configurativa no es absoluta, yo creo que nadie ha sostenido aquí que sea absoluta. Pero me parece que el legislador pudo optar al menos dos modelos distintos para formular la pregunta respectiva, toda vez que la Constitución no establece un formato de pregunta, no establece ningún lineamiento de pregunta. Una forma pudo ser redactar la pregunta que ameritara respuesta simplemente en sentido positivo, un sí, en sentido negativo, un no. Por otro lado, podía hacerlo, como de hecho lo hizo, redactar la pregunta y sus correspondientes respuestas, precisando con mayor precisión las opciones o consecuencias disponibles, que se revoque el mandato por pérdida de la confianza o que siga en la presidencia de la República, lo que dicho sea de paso da mucha mayor claridad a la gente. Se trata de que la gente pueda hacer ejercicio de este derecho ciudadano de manera lo más clara posible, no de atorarnos en tecnicismos para que la gente trate de comprender
qué es revocación de mandato y qué implica. Por ello, desde mi punto de vista, el artículo 35, fracción novena, apartado octavo de la Constitución General, en relación con el segundo transitorio en materia de revocación de mandato, para mí se desprende una facultad expresa del Congreso de la Unión para expedir la ley reglamentaria. Sin embargo, una revisión de las disposiciones constitucionales no se desprende en forma alguna que haya sido voluntad del Poder Revisor la existencia de un formato específico, rígido o único para la pregunta, que deberá plasmarse en las boletas correspondientes, o bien la existencia de parámetros específicos de configuración. Por tanto, desde mi punto de vista, es claro que el legislador contaba con un amplio margen de libertad configurativa para diseñar la pregunta, teniendo solamente como límites el objeto del mecanismo, la imparcialidad y la claridad. Y creo que se cumplen. No advierto que en la redacción que optó el legislador secundario de alguna manera riña con la naturaleza u objeto del mecanismo de revocación de mandato, ni tampoco que esté redactada en términos que pudieran ser considerados parciales o ambiguos. Simplemente explicita las dos consecuencias posibles de un procedimiento de revocación de mandato. Que aquí se ha insistido, si se vota en contra de la revocación de mandato, por el no, la consecuencia es que continúe el presidente hasta concluir su periodo. De eso se trata. La gente tendrá claridad para saber si vota porque se revoque, porque el presidente deje de serlo o porque continúe su periodo. No entiendo esto, ¿en qué desnaturaliza? Nada. No se convierte en un proceso de ratificación, ni mucho menos de ampliación de mandato. Es simplemente las dos opciones. ¿Quieren que el presidente siga o no en su cargo? Esa es la pregunta. Segundo argumento. La pregunta apreciada en su conjunto solo expone las disyuntivas que derivan de la revocación. Contrario a lo que señala el proyecto, la pregunta que se plantea no involucra dos preguntas distintas, sino simplemente, reitero, explicita las dos posibles consecuencias lógicas y necesarias del proceso de revocación de mandato, las cuales se encuentran íntimamente vinculadas. Primero, que se revoque el mandato por pérdida de la confianza, o segundo, que continúe en la presidencia hasta la finalización del periodo a que se refiere el artículo 83 constitucional. Lo que se debe cuestionar a la ciudadanía de acuerdo con la Constitución en este tipo de procesos es si desea que un determinado servidor público concluya o no de manera anticipada con su encargo, por lo que los participantes deberán llegar invariablemente a dos conclusiones posibles y constitucionalmente válidas. Primero, una evaluación negativa que conlleve a votar en el sentido de revocar el mandato y por tanto que el servidor público concluya su cargo. Segundo, una evaluación positiva que conlleve a votar a no revocar el mandato, lo que a su vez conlleva necesariamente una voluntad de que el servidor público continúe en el encargo por el tiempo para el que fue electo. Son dos caras de la misma moneda y no, como pretende inferir el proyecto, dos preguntas distintas a partir de las cuales se busque ratificar, renovar o refrendar al servidor público. O sea, y todo eso que escucharon ustedes, por una pregunta. Por una pregunta. Por eso les dije, o sea, me parece interesante porque el ministro Saldívar de a bote pronto llega y felicita al ministro por el proyecto, ¿no? Lo felicita y dice qué bueno, ¿no? Qué bueno. Pero no está de acuerdo con el proyecto. Entonces, sí, dice qué bueno que incluso lo hizo muy rápido y lo felicito porque hizo su trabajo. Rompe la tradición, porque también estoy de acuerdo, no está como para que vayamos a aplaudirles por hacer lo que tienen que hacer, ¿no? Pero bueno, rompe su tradición y lo felicita por entregar incluso un proyecto muy bien hecho, muy bien armado y en tiempo récord. Pero no está de acuerdo con ninguno de los puntos.
no está de acuerdo con ninguno de los puntos del proyecto y tiene una lógica. O sea, el proyecto prácticamente planteaba, o sea, lo que decía este ministro que presenta el proyecto es que la pregunta, se la vuelvo a enseñar, plantea, o sea, que eran 2 preguntas en uno y buscaba que se declarara inconstitucional porque consideraban que había 2 preguntas en uno. Y el ministro presidente dice, pues es que no, a ver, perdón, yo escuché muchos de sus análisis y están un poco, le faltó para decir, se la jalaron, porque literalmente está diciendo, o sea, si uno no le revoca, que es lo que le decía al inicio, ¿qué va a pasar con el presidente? Se va a quedar. Esa es la consecuencia natural. Y lo que dice el ministro presidente es, o sea, lo que los ministros quieren o mencionan es que, pues todos sabemos que si no se revoca, se va a quedar, pero está bien saberlo. Sin embargo, no está bien incluirlo en la pregunta. Esa es la queja del ministro Saldívar. Como de, o sea, les molesta que se ponga en la pregunta algo que está implícito en la acción. Hay gente que quizás no lo entiende. Qué bueno que se puso en la pregunta. O sea, lo que dice el ministro Saldívar creo que tiene mucha razón. Por supuesto que plantea muchos escenarios en donde dice, aquí no estamos para decir si los legisladores lo hicieron bien o no lo hicieron bien o si lo pudieron hacer mejor. No, a nosotros se nos está planteando un escenario en donde nos están preguntando, ¿es inconstitucional o no es inconstitucional? Y la respuesta que da el ministro Saldívar es, no es inconstitucional, porque lo único que hicieron fue poner en la pregunta la consecuencia natural de una decisión que se toma en la pregunta. Entonces, creo que esta parte era importante ponérselas, que sí, obviamente los argumentos que ya usan los ministros a veces son un poquito rebuscados, pero en esencia eso es lo incongruente. O sea, están algunos ministros como Sergio Aguayo. ¿Se acordarán cuando Sergio Aguayo dijo que no había comparado al presidente con Díaz Ordaz? En su último texto que decía Ecos del 68, que dijo, no, yo no lo comparé, o sea, sí dije que eran Ecos del 68, pero yo no lo comparé. Se acordarán que en ese momento Sergio Aguayo había dicho que estaba bien que los rectores o que los directivos de universidades o de, por ejemplo, el CONACYT o del CIDE fueran fieles a un proyecto gubernamental, pero en secreto, siempre y cuando no lo digan. Exactamente es el mismo escenario. O sea, para algunos ministros estaba bien que quitaran esta parte de la pregunta, aunque eventualmente fuera una, o sea, que si no se lo revoca, si no le revocas el mandato, el presidente va a seguir, esto es una consecuencia natural, estaba bien que se supiera o que se lo imaginara. Pero estaba mal si se ponía en la pregunta. Y ese es un gran argumento, porque exhibe cómo existe este doble discurso de algunas personas y de cómo funciona un poquito este tipo de argumentos, le llamamos leguleyos, en donde le dan muchas vueltas, de verdad que le digo yo, le dan muchas vueltas a veces a las cosas, pero vaya, estamos hablando del protocolo, nuestra chamba es un poquito aterrizar las cosas. Y en una segunda decisión que se toma también relacionada con la revocación de mandato, y esta ya no es tan positiva, pero le voy a decir una cosa, la entiendo, y a estas alturas le diré yo que la celebro, y le voy a decir por qué. Es que hacen a un lado a todos los partidos políticos de la promoción de la consulta popular, como si fuera una elección normal. Todos los partidos políticos tienen prohibido darle promoción a la consulta por la revocación de mandato. Y le voy a decir por qué creo que en una parte está bien. Porque tenemos 5 partidos políticos, o sea, tenemos a Movimiento Ciudadano, al PRI, PAN, PRD y sus derivados, en contra de la revocación de mandato. Y solamente tenemos a Morena, PT y Partido Verde a favor del ejercicio. En primera, pues por mayoría, la neta es que, y a eso súmenle al Instituto Nacional Electoral, ¿no? En contra del ejercicio, bueno, era tener 5 contra 3. Pero Morena tampoco ha hecho un gran papel dándole difusión al tema de la revocación, porque en vez de llamarle revocación le llaman ratificación y han confundido a la gente. Y Morena no ha querido rectificar en ese camino, ¿no? O sea, Morena como comunicación social no había querido rectificar un poco en el camino de no le vamos a llamar revocación, le vamos a llamar ratificación. No había querido jugarle un poco ahí. Y eventualmente la Suprema Corte dice, pues ninguno.
ninguno va a participar. Ahora, porque yo sé que quizás aquí muchos me van a venir encima, pero le voy a decir una cosa. El que el partido no pueda darle difusión no quiere decir que los ciudadanos que militan en ese partido no lo puedan hacer. Solamente de qué depende sus recursos y cómo lo van a hacer. O sea, las estrategias que hoy van a tener que plantar van a tener que ser completamente alternas a las del partido. No van a poder utilizar las redes del partido, no van a poder utilizar los recursos del partido y no van a poder utilizar ningún tipo de canal oficial del partido para el tema de revocación de mandato, pero sí pueden utilizar sus redes personales, sí pueden utilizar espacios de comunicación, espacios de difusión, los gobiernos incluso podrán sumarse a los ejercicios de revocación de mandato, o sea, podrá existir una estrategia de comunicación alterna planeada, muy bien planeada como ciudadanos, porque el hecho de que sean miembros del partido o de que ostenten algún cargo público del partido o de lo que sea, no quiere decir que dejan de ser ciudadanos. Por eso le digo, por una parte está bien, porque limitan a todos y no pueden limitar a unos sí y a otros no. Y por otro lado, como ciudadanos, porque esta es una herramienta ciudadana y la tenemos que reconocer como tal, como ciudadanos tenemos también nosotros que poner nuestra parte. Quizás incluso los medios de comunicación y los medios alternativos deban servir como un ejercicio mucho más amplio para generar debates, para generar todo esto que no van a poder generar los partidos políticos porque están trabados por la Suprema Corte de no poderle dar difusión, y que sean los ciudadanos quienes nos hagamos cargo de este ejercicio. Que no se nos olvide que este es un ejercicio ciudadano y de mucho nos quejamos a veces de los partidos políticos de cómo ellos juegan también con estas palabras a su conveniencia. ¿Por qué no empezamos a aprovechar que este es un escenario ciudadano? ¿Por qué no empezamos a aprovechar que esta es una herramienta ciudadana que dista mucho de estar cercana a los partidos políticos? Recordemos que la revocación no importa y no distingue del partido político. Si alguien pierde la confianza en su mandatario, la pierde. Y entonces nos toca a nosotros, a los ciudadanos, tener el poder en nuestras manos. El INE sabemos que va a jugar en contra de la revocación, pues ya lo está haciendo. Desde ayer, más bien desde antier, están con el tema de las firmas de los muertos. Yo ayer les puse un hilo en Twitter, les voy a hacer hasta videos en TikTok, porque el INE hay cosas que no dice o que habla a la mitad. Y también es responsabilidad de los ciudadanos hacerle ver al INE que ni estamos tontos y que el INE definitivamente tiene que empezar a cambiar de líneas discursivas. Así que déjenme en los comentarios qué opinan sobre esto, porque obviamente es un tema bastante polémico, pero por lo pronto la Suprema rechaza cambio de pregunta en la revocación de mandato y sí, le amarra las manos a todos los partidos políticos. Amo a ver. Dice Jesús, voy a revocar mi vida pasada. Si esto fuera tan fácil, mi hermano, si eso fuera tan fácil, cómo de que no. Pero bueno. Oh. Mira nomás. Mira, échate, pero bueno, ponlo así, mira, ponlo así. Que se vea la lonja. No, la lonja. Pura galleta, pura galleta. El señor productor, no, hombre, ya, para tus pesares, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, porque hay que descifrizar a la nación, ¿verdad? Al Chile. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.